días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Dándole la bienvenida a este nuevo mes de febrero, segundo mes del año. Déjenos por allí, por el chat, cómo van esos objetivos financieros que se plantearon al principio del año, qué han hecho para conseguirlos, qué creen que les falta para conseguirlos, cuáles han visto que se les dificulta más, cuál se les dificulta menos. Nos gustaría saber sobre cómo va entonces ese inicio de año, ese inicio de arrancar los motores para cumplir esas metas. No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Recuerden que las grandes metas y por supuesto las metas financieras no se alcanzan de la noche a la mañana, requieren tiempo, requieren dedicación y requieren de la guía y el acompañamiento de los expertos, de aquellos que ya recorrieron el camino, de aquellos que nos pueden guiar y de los cuales podemos aprender y copiar todo esto que nos pueden enseñar. Nadie puede decir que llegó a algún gran conocimiento solo. Todos tomamos de las experiencias de los demás e incluso aquellos que descubrieron nuevas cosas, que hicieron avances que no se habían hecho, sabemos que se van a tomar y se van a nutrir de los conocimientos de otros que vinieron antes y por supuesto se tarda mucho menos teniendo un experto, un profesional a nuestro lado. Y bueno, todos sabemos que el tiempo es oro, así que lo mejor para alcanzar esas metas es tener a profesionales que nos escuchen, que nos atiendan y que nos guíen. Así que vayan allí comentando cómo van esas metas, cuáles son sus metas, cuáles han empezado ya a activar, cuáles aún les falta y por supuesto en cuáles podemos ayudarlos. Estamos aquí finalmente para hacer esa guía de cultura y de conocimiento y éxito en el área financiera, ayudarlos a que ustedes tomen mejores decisiones en los mercados y que ustedes se sientan que tienen a alguien allí hombro a hombro junto a ustedes para conseguir esas metas y esos objetivos financieros. Ya no podemos dejar nuestro futuro financiero en manos de otros. Ya nosotros sabemos que hoy más que nunca somos los verdaderos responsables de llegar a ese futuro, de tener un futuro estable, tranquilo, cómodo, tomando las decisiones correctas. Así que el momento de actuar es ya. Esto, vamos a iniciar nuestro primer encuentro del mes de febrero hablando de los falsos breakouts. ¿Qué son los falsos breakouts? ¿Cuándo podemos ver falsos breakouts y cómo pueden afectarlos a nuestra forma de operar y nuestra estrategia? No sé si muchos conocían este término o si es un término nuevo para algunos, también nos pueden comentar por el chat, pero la realidad es que los falsos breakouts se establecen como un elemento necesario para tener unas técnicas o unas estrategias correctas, profesionales y exitosas en nuestro acercamiento a los mercados. Y es por eso que el día de hoy Luis Marín nos va a hablar de esto, además de hablarnos de esas técnicas que nos pueden establecer como un ganador en los mercados gracias al manejo de los falsos breakouts. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más. Gracias a Leonor y al Instituto Español de la Bolsa por permitirnos tener este espacio en el cual podemos hablar y cada vez aprender más de este mundo del trading. Así es, hoy estaremos hablando un poco sobre los falsos rompimientos que muchas veces nos pueden llegar a confundir, ¿no? De hecho, estaba aquí viendo un poco el mercado antes de empezar y justamente aquí tenemos uno de ellos que obviamente... aquí lo podemos ver, como muchos de pronto están esperando aquí también y tendencia al alza, obviamente pues aquí podemos observar cómo tenemos un bajo, un alto, un bajo más alto, acá un alto más alto y probablemente muchos al momento de ver esta reacción acá estaban esperando que el precio continuara obviamente al alza, pero en el momento que se ve este rompimiento, muchos de pronto pudimos haber hecho como, oigan,
ya no va a seguir subiendo, le damos ventas, empezamos a ejecutar ventas y de un momento a otro, oh sorpresa, el precio se fue para arriba. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de cómo los podemos observar, cómo los podemos controlar de pronto, una breve técnica que nos puede servir para, digamos, como encontrar estos rompimientos falsos, ¿sí? O breakouts falsos, ¿vale? Empecemos, obviamente, y como siempre hacemos, vamos a hablar un poquito de una parte teórica y ya después iremos al gráfico directamente. Vamos a hablar un poquito primero sobre qué es un breakout falso. ¿Listo? Un breakout falso es cuando obviamente el precio de un activo aparenta romper un nivel de resistencia o es soporte en nuestro gráfico, generando así claramente pues la expectativa de una nueva tendencia en esa dirección, ¿no? Entonces, como los acabamos de ver, prácticamente si nosotros observamos que claramente estamos en una tendencia al alza, vemos después un pequeño movimiento, que de pronto parece ser un rompimiento, ¿no? Porque de hecho nos rompe la línea de tendencia, nos pasa el último, en este caso que es una tendencia alcista, nos pasa el último bajo, pero de un momento a otro nos hace, bueno, nos hace pensar que la tendencia va a ir a la baja, pero de un momento a otro continúa con su tendencia, ¿cierto? En una tendencia bajista sería un escenario como este, donde vemos obviamente formándonos altos cada vez más bajos, de esta manera, pero de un momento a otro pareciera que llega un alto más alto, y decimos, ah, no, ya, esto ya cambia totalmente la estructura con la que veníamos, porque una tendencia bajista a mí me han enseñado siempre que es que me forma bajos cada vez más bajos, y altos cada vez más bajos. Y esto que me está formando acá, en este momento, es un alto más alto que el anterior. Esto no es un alto más bajo. Por ende, significa que esto va a ir ahora al alza. Y entonces empezamos a programar de pronto presiones de compra, empezamos a poner compras inmediatamente y vemos que el precio empieza a caer y decimos, ah, no, es un retroceso, es un retroceso. Cuando nos damos cuenta, simplemente continúa con su tendencia, ¿cierto? Entonces, muchas veces vamos a encontrar ese tipo de escenarios. Créanme que es muy común, ¿cierto? Entonces, a pesar de esto, sin embargo, digamos que obviamente este movimiento resulta ser temporal y engañoso, ya que un precio, bueno, el precio regresa rápidamente al rango con el que venía previamente, sin continuar en la dirección obviamente del breakout. En otras palabras, es como si prácticamente si la puerta se abriera brevemente solo para cerrarse de nuevo, prácticamente, ¿sí? La diferencia clave entre un rompimiento genuino y uno falso radica en la duración y en la fuerza del movimiento. Digo con esto, voy a ponerlo acá. La diferencia entre un breakout genuino y uno falso radica en la duración, o bueno, eso en mayúscula, y la fuerza del movimiento. Luis, no lo estoy viendo. Ya, dame un segundito. Listo. Acá está. Bueno, esta duración. Listo. La diferencia entre un breakout genuino y uno falso radica en la duración y la fuerza del movimiento. En un rompimiento o en un breakout genuino, el precio suele mantenerse por encima del nivel de resistencia o por debajo del nivel de soporte, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, durante un periodo significativo realmente, acompañado claramente pues de un aumento en el volumen de operaciones. Por otro lado, cuando vemos un breakout falso, tiende a ser un poco como efímero, ¿cierto? Tiende a ser como un poquito rápido, como no tanto tiempo, con el precio, digamos, regresando rápidamente a su rango anterior y con un volumen de operaciones limitado. Identificar estas diferencias realmente es crucial para evitar caer en las trampas del mercado que muchas veces nos pone. Tense en cuenta como acá, por ejemplo, después de ese rompimiento vino y no fue mucho lo que tardó en regresar nuevamente a su rango anterior. ¿Cómo sería de pronto entonces un rompimiento real? Vean esto. Digamos, por ejemplo, teníamos esta aquí tendencia al alza, viene, rompe, no dura mucho ahí como sin decidirse y se va inmediatamente hacia abajo.
Además, que dense cuenta lo otro, es con fuerza también. Dense cuenta cómo este tema, bueno, acá tenemos otras señales también importantes, y ahorita tomaré esto como ejemplo, aquí, porque además del rompimiento teníamos acá otras señales importantes, pero acá dense cuenta cómo, además de pasarme el último bajo, me pasa uno, dos, tres bajos prácticamente, solo con una vela. Entonces es con mayor fuerza que este. Pero bueno, ahorita vamos a hacer la comparación, no se preocupen. ¿Listo? Entonces se preguntarán, bueno, ¿y por qué es importante identificar esos rompimientos falsos? ¿A mí de qué me sirve saber si el mercado está haciendo un breakout falso o no, si rompió o no falsamente? Bueno, primero que todo, la pérdida de capital es la primera razón para prestar atención a estos engañosos movimientos. Cuando tú operas en un breakout falso, pues corres el riesgo de incurrir en pérdidas significativas. Imagina que, no sé, que has perdido o bueno, que has invertido una cantidad considerable en un activo después de un rompimiento falso solo para ver cómo el precio se revierte bruscamente en tu contra, ¿cierto? Esta situación puede dañar seriamente tu cuenta de trading y obviamente dificultar la recuperación de esas pérdidas. Otro motivo importante es el impacto en tu confianza como trader. Y créanme que aunque esto no parezca así, pasa mucho. Experimentar múltiples rompimientos falsos puede, digamos, como minar nuestra autoestima y hacer que dudemos de nuestra capacidad para tomar decisiones acertadas. La confianza en nosotros mismos, de hecho, pues es muy fundamental en el trading y enfrentar constantemente movimientos engañosos en el mercado puede socavar un poco nuestra seguridad y llevar a una toma de decisiones impulsiva emocional. Y créanme que eso pasa. O sea, a ver, seamos honestos, a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Tanto porque obviamente es un impacto no solo financiero, sino también emocional. Porque digamos que tú llegas, analizas, estás implementando lo que has aprendido, todo este tema, y dices como listo. Entonces el profe me dijo que altos más altos, bajos más altos, tendencia alcista, perfecto. Acá entonces voy a llegar y trazar mi Fibonacci, por decir un ejemplo. Entonces, mira, ya aquí hallé puntos de soporte y resistencia, entonces yo estoy esperando a que llegue al 61.8 del mercado. Voy a retroceder esto por acá. Ahí, listo. Cuando que me llegue el 61.8 mercado y que suba. Yo vi alguna vez un video en el que me decían que el Fibonacci tenía una cierta correlación con ciertos niveles, entonces negro con negro, voy a esperar a que llegue hasta acá. Perfecto, listo, bien. De un momento a otro llega, el precio está a ese punto, tú confiado metes tu operación, ¿cierto? Y el mercado se va para abajo y te sacan stop loss. Ahí uno dice como, tomé una mala decisión, pero no conforme con eso, después de eso el precio sube con fuerza y ahí es donde también hace un impacto de, ¿pero por qué? Y ahí es donde empieza uno la famosa frase de me manipularon el mercado. Y muchas veces yo creo que he conocido varias personas que creen que existe ciertas manipulaciones donde no las hay, solo porque lamentablemente no vimos de pronto una información completa, pero no se preocupen porque obviamente para eso estamos acá, ¿cierto? Entonces, además de la pérdida de capital, el impacto que puede tener nuestra confianza, pues finalmente también la identificación de los breakout falsos es esencial para poder aplicar en estrategias efectivas de gestión de riesgo. ¿Sí? Al reconocer cuando un breakout puede ser falso, podemos implementar medidas de protección como órdenes de stop loss, no sé, podemos llegar y programar órdenes un poco más abajo, otro tipo de situaciones que se pueden realizar. Eso nos permite gestionar mejor el riesgo en nuestras operaciones y proteger claramente nuestro capital mucho más efectivo. Entonces, para hablar de cómo podemos identificar un rompimiento falso, ¿cierto? Y así reducir la probabilidad de caer en uno de ellos, es crucial utilizar ciertas herramientas técnicas sólidas que nos pueden servir. Les voy a regalar dos enfoques clave. ¿Listo? El primero va a ser los indicadores técnicos y la segunda, los análisis de volumen. ¿Vale? Entonces vamos a ahorrar por acá esto para que ustedes lo puedan ver. Entonces, primero, indicadores técnicos. Estos, digamos que obviamente son instrumentos valiosos en nuestra caja de herramientas. Podemos observar indicadores como el RSI, que es el índice de fuerza relativa, o el MACD,
para así poder obtener, digamos, entre comillas, unas señales adicionales. Recordemos que un breakout genuino suele estar respaldado por señales positivas en esos indicadores, mientras que un breakout falso puede carecer de tal confirmación. ¿A qué me refiero? Bueno, pongamos el RSI, por ejemplo. Ah, eso tengo que borrar. RSI, listo. Entonces, veamos acá atrás. Está por acá. Me doy cuenta de lo siguiente. En este punto de acá, encontramos, por ejemplo, zonas de sobrecompra, ¿cierto? Y ahorita les explico, digamos, como las demás señales que también habían acá. Y además de eso, además de la sobrecompra, también vemos como, digamos, como esta media móvil que está acá en la mitad empieza su dirección a la baja. ¿Sí ven? Empieza como bajar poco a poco. Entonces, cuando nosotros somos en sobrecompra, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscar hacer ventas, ¿cierto? Entonces venimos, viene, baja el precio. Acá digamos que entra en un, entre comillas, rango mini de sobreventa. Entonces de ahí el precio empieza a subir, empiezas pues a bajar, darse cuenta que aquí no están señales de sobrecompra todavía, por ende significa que el precio todavía puede seguir bajando, puede seguir bajando, puede seguir bajando. Y en el momento donde hace este rompimiento, se acerca ya a la zona de sobreventa. Pero además de eso, dense cuenta como a pesar de esto, el precio se continúa bajando. Veamos en un rompimiento falso qué es lo que pasa. En un rompimiento en falso no existe absolutamente nada. ¿Sí? El precio prácticamente está aquí en la mitad, no hay zona de sobreventa ni sobrecompra. Acá pues obviamente estamos en una sobreventa grande. Vemos acá precisamente ese tipo de situación. Estaba buscando de pronto si existía en este punto de acá como alguna divergencia, pero no la vi. Déjenme ver si de pronto vemos por acá alguna. Mm, Podría, es una pequeña, pero sí podría ser. Dense cuenta cómo acá esto está a la baja y acá está prácticamente al alza, ¿sí? O prácticamente recto, ¿cierto? Esto ya es un tema que hemos hablado anteriormente. Recordemos que los temas de las divergencias a mí lo que me hacen es indicar dónde existe un posible cambio en el movimiento. Veamos si de pronto el MACD nos dice algo más claro. A ver, así que puse que no era. Listo. Vamos a ver si aquí nos dice algo que el RSI no nos dice. Vamos a ver. Venimos acá, bajo, un alto, es igual, acá está prácticamente derecho, pero aquí lo que yo puedo ver, recuerden que eh, digamos así como este histograma, lo que hace es mostrarme prácticamente también el volumen o la fuerza de compradores y la fuerza de vendedores, ¿cierto? Dense cuenta como, por ejemplo, en estas zonas de acá, donde el impulso era al alza, los volúmenes de compra eran altos, eran grandes, ¿cierto? Dense cuenta. Pero ya aquí al finalizar el movimiento, si ustedes lo revisan, acá ya no es tan grande. Aquí lo que me quiere decir es que este volumen de compradores que existió, digamos, durante estos primeros movimientos, durante estos primeros picos de movimiento al alza, ya no están. Y poco a poco sucedió, fue como un switch. Vean lo siguiente. Acá la fuerza la tenían los compradores y la fuerza de los vendedores no era tan grande, ¿cierto? Exceptuando, digamos, como en este movimiento. Pero el resto era pequeña, 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 digamos así como mediana, pero no era comparación de las fuerzas de compradores. Y acá en este punto, donde ya se acercaba al movimiento, el momento de empezar a retroceder o de romper, dense cuenta cómo se cambia. La fuerza de compradores ya no es tan grande, pero la fuerza de los vendedores, el volumen de operaciones en venta, ya es mucho mayor. ¿Sí ven? Veamos acá, por ejemplo, en este movimiento aquí, ¿qué está pasando? Acá, aquí, por ejemplo, dense cuenta cómo viene el movimiento, empieza este movimiento al alza, fuerza, obviamente volumen verde,
En este momento viene, retrocede, no me forma ningún volumen en rojo, y en este volumen acá obviamente todo, otra vez, y en este momento y en este movimiento es un movimiento, digamos, como retroceso, pero que se iguala a los movimientos anteriores, no es así muy pronunciado, ¿cierto? Entonces, si yo veo ese tipo de cosas así, donde veo que no existe, digamos, como un aumento en el volumen, o sea, que sea un aumento en el volumen, digamos, como significativo, que yo pueda decir como no, este volumen ya es mucho mayor al que tenemos acá, pero si se dan cuenta aquí es prácticamente igual, no es no es algo así que uno pueda diferenciar enormemente. Uno dice, ah, no, perfecto. Simplemente se trata de un falso rompimiento. Entonces, dense cuenta cómo los indicadores técnicos nos pueden ayudar y nos pueden servir en ese tipo de situaciones, ¿cierto? ¿Por qué hicimos estos dos? Prácticamente se juntan ahí, porque el segundo, como les había dicho, es el análisis del volumen. El volumen de operaciones es una señal de hecho poderosa. En un rompimiento, digámoslo así, genuino, lo que nosotros hacemos es esperar ver un aumento sustancial en el volumen que así respalde el movimiento del precio, ¿cierto? En contraste, pues obviamente un rompimiento falso a menudo se caracteriza por tener un volumen débil, por como se dieron cuenta ahorita, como les estábamos mostrando, no es muy grande, no es prácticamente significativo. Entonces, observar el volumen, si el breakout es sólido o vulnerable, nos va a servir muchísimo. ¿Listo? Entonces, son temas que también nos pueden servir. Y de hecho, también se pueden utilizar, por ejemplo, temas de líneas de soporte, resistencia o incluso los patrones de vela nos pueden dar como ciertas pistas en ese tema. Pero antes de hablarles de esta parte de acá, de los patrones de vela y de las líneas de soporte y resistencia, quiero que ustedes tengan una información muy importante. Pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que sea la persona que les dé esta información. Muchísimas gracias, Luis, y definitivamente todos los que nos acercamos al mercado, nos acercamos con esa primera idea de empezar a ganar, de empezar a multiplicar esos ingresos que tenemos, de empezar a convertir esos ingresos en más, de empezar a poner ese dinero que ya tenemos a trabajar, como dirían algunos. Sin embargo, llegar a este punto no es fácil. Sabemos que llegar a este punto de forma particular o de forma solitaria no es tarea nada fácil. Se puede tardar mucho tiempo y puede costar mucho dinero. Hemos tenido muchísimas personas que se nos acercan a nosotros y nos dicen, yo intenté lograr esto, pero quemé esta cuenta. Yo intenté entrar al mercado de Forex, pero no funcionó y perdí todo lo que tenía. Yo intenté entrar al mercado de opciones, pero no logré dar con la estrategia. Y viendo, por supuesto, los porcentajes de pérdida de los traders, es que entonces son pocos los que hacen dinero, es que entonces son algunos pocos que tienen algún secreto o alguna fórmula mágica. Y la verdad que la fórmula mágica no es más que la cultura financiera, que se basa en ese conocimiento, en esos años de pasión, en esos años de aprender más, en esos años de conocer más, en dedicarnos exclusivamente a los mercados y no tratar de aparentar sino más bien trabajar, trabajar, estar frente al ordenador, establecer estrategias, educarnos constantemente y allí es donde nace y se centra lo que es el objetivo del Instituto Español de la Bolsa, brindarles a ustedes un instituto profesional más allá de individualidades, sino un instituto reconocido en Europa que les brinda a ustedes las herramientas para poder tomar mejores decisiones en los mercados y conseguir esas tan anheladas ganancias. Allí es donde entramos nosotros, allí es donde entran nuestros expertos, allí es donde nosotros tenemos el placer de ayudarlos y de acompañarlos. ¿Okay? Estamos hablando de expertos dedicados al trading, traders profesionales, nombres reconocidos en Europa, nombres reconocidos en América Latina, nombres reconocidos en Estados Unidos también, y todos encabezados por nuestro editor internacional Mauricio Monti. Mauricio Monti es un hombre que lleva más de 30 años dedicado al mundo del trading. Es una persona que desde muy joven se apasionó por el mundo de los mercados y decidió dedicar su vida a esto con un gran amor por lo que sería los cálculos, las matemáticas, conocimiento de los números, los gráficos. Se especializó de forma profesional
en el mundo del trading, y ahora podemos ver cómo sigue recogiendo esos frutos de lo que ha sembrado durante todos estos años y dedicándose también a encabezar un grupo de personas que lo que esperan es que todos podamos replicar el mismo éxito que tuvo él. Así que cuenten con nosotros, cuenten con nuestras herramientas y específicamente si se quieren dedicar al mundo de Forex, esta herramienta que tenemos que es Green Forex. Es una de las herramientas más populares en el Instituto Español de la Bolsa, una de las herramientas que verdaderamente nos brinda un feedback importante y fabuloso de parte de ustedes porque podemos ver cómo personas que se están acercando apenas a los mercados, que tienen un primer acercamiento a los mercados, logran tener resultados satisfactorios. ¿Por qué? ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Cuál es el secreto? No hay secreto. El secreto es que tenemos a los mejores con nosotros. El equipo de Green Forex, que es un grupo de traders expertos que juntos realizan todas esas trades que ustedes van a recibir, de 3 a 5 trades a la semana, que ustedes van a poder activar al inicio de la semana, el domingo en la noche de forma ideal. Y ustedes van a poder ver cómo se desarrollan estos trades, cómo llegan a su stop loss o su take profit. Van a aprender muchísimo de cada una de las operaciones gracias a nuestro método de operar y aprender ganando, y van a conocer cómo se mueve el mundo de los mercados. Todo esto mientras esas finanzas o esas ganancias que ustedes ya tienen allí. Algunas personas lo que hacen es que al ver las ganancias las devuelven, como que las reinvierten en este ser. Bueno, obviamente da excelentes resultados. Otras personas simplemente esas ganancias que ocurren a corto, mediano y largo plazo, lo que hacen es que las aprovechan para algún proyecto especial, para algún objetivo que tengan, pero lo importante es eso, es que vemos que están ganando, es que vemos que están satisfechos, es que se comunican con nosotros para decirnos van esas cuentas, cómo van esos objetivos, lo que han logrado hasta el momento. Sabemos que muchos se activaron en este servicio durante el inicio del año y ya a un mes del servicio o un poco más, porque muchos también fueron a finales de diciembre, ya pueden ver los frutos que dan. Y qué alegría entonces que lo compartan con nosotros, qué alegría estar con ustedes viendo esos éxitos. Así que si quieren unirse al equipo de ganadores, allí tienen nuestros números de contacto, así como nuestro correo electrónico, en donde les van a estar con ustedes algunos de nuestros miembros del equipo de atención al cliente, brindándole toda la mejor información. Siempre hablamos con ustedes, incluso antes de darles los detalles del servicio, que el tiempo se me queda corto aquí. Nos gusta escuchar cuál es su forma de operar, qué es lo que esperan de este servicio, para ver si realmente se adapta a sus necesidades. Porque a pesar de que es un servicio bastante sencillo y bastante adaptable, por ejemplo, en cualquier parte del mundo pueden activar este servicio y es muy fácil de seguir, ya sea que están empezando en el mercado en las finanzas, en el mercado de Forex, o que ya sean personas experimentadas en los mercados. Siempre nos gusta conversar con ustedes para saber cómo les gusta operar, cuáles son sus objetivos, qué esperan del servicio y así definir si realmente este es el servicio indicado. Así que ahí tienen en pantalla el correo electrónico y número de teléfono. Comuníquense con nosotros hoy mismo. Recuerden comentarnos que estuvieron en el encuentro, en el webinar de falsos breakouts, y van a recibir una sorpresa muy especial. También recuerden comentarnos qué les pareció este encuentro, qué temas quieren en el futuro, más sienten aún les falta por aprender, qué temas creen que les va a ayudar en sus operaciones. Si tienen algún tema que ya hemos visto, que ya hemos enseñado en estos encuentros, con gusto le pasamos el link del encuentro. Si son nuevos, lo anotamos en nuestra agenda y a partir de lo posible los vamos por aquí enseñando. Muchísimos de los encuentros que planificamos aquí vienen de ustedes, de sus ideas y sus peticiones. Así que no pierdan más el tiempo. Recuerden, tiempo es dinero, especialmente en los mercados. Únanse al equipo de ganadores, ahí tienen correo electrónico y número de teléfono.
Sí, es que es verdad, aprovechen este tipo de oportunidades que les va a brindar este tipo de servicios, porque créanme que es una muy buena oportunidad para ustedes aprender y ganar, como dice precisamente Leonor. Así que, ya saben, tienen que comunicarse con los números y enviar el correo electrónico para poder continuar con este tema. Bueno, continuando con el tema de los rompimientos, como les había comentado, pues hay dos cosas que nos pueden servir también para esto. Los patrones de velas y utilizar líneas de soporte y resistencia, lo cual es fundamental. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, los patrones de velas también pueden proporcionar pistas, digamos así, como cruciales. Entonces tenemos que prestar atención a patrones como, por ejemplo, el martillo, por ejemplo, las velas doji, las estrellas que también hemos visto anteriormente. Todos esos patrones nos van a servir mucho como tal y nos pueden sugerir la posible dirección futura al precio, ¿cierto? Entonces un patrón de vela alcista, pues respaldado, digamos, de un rompimiento o indicador positivo, mientras que un patrón de vela nos puede indicar, obviamente, pues un rompimiento real, mientras que un patrón de vela de punto débil puede indicarnos obviamente un rompimiento falso, ¿cierto? Es más, por ejemplo, lo tenemos justamente acá. Seguimos acá, el precio viene, y dense cuenta aquí cómo las velas nos están dando la información que necesitamos. Dense cuenta cómo las velas acá, por ejemplo, después de esta vela, ya uno dice, aquí pasa algo. Porque dense cuenta cómo aquí empieza, no solo hay un rechazo, sino que además es una vela de indecisión. ¿Cierto? Viene la segunda vela, donde detrás del hecho es alcista, y además de eso, con el movimiento, me pasa aquí este tema, porque si nosotros hablamos de tendencia, sabemos que para hacer un rompimiento ahora tiene que llegar y formarme un bajo, un alto, un bajo más bajo, y tendría que haberme formado un alto más bajo, pero aquí al contrario, llego y me dio este impulso, el cual me pasó este bajo este alto que me formó acá, por ende. Simplemente, pues ya uno empieza a ver esa información y dice, no, aquí está pasando algo. Acá sencillamente el precio no quiere bajar, solo vino tomar acá un rompimiento falso y subió. Ahora, para adelantarnos de pronto a otros temas que podremos ver más adelante, ¿cómo le denominamos a esto además de falso rompimiento? Toma de liquidez. Acá lo que realmente el precio vino a hacer fue llegar, y eso es algo muy común. Viene, forma la estructura, viene tan, tan, tan. Cuando el momento que baja acá el precio, lo único que está haciendo es tomarme la liquidez de este último bajo de acá, ¿cierto? Me tomo esta liquidez y continúa realmente con la tendencia. En este caso es una tendencia alcista, como se pueden dar cuenta. Normalmente acá lo que pasa y lo que uno puede llegar y mirar es, por ejemplo, el precio no está acá porque vino a activarme pronto este bloque de órdenes que existe acá, un order block para resumidas cuentas es la última de la contraria antes de un impulso fuerte. Aquí vemos cómo viene un impulso fuerte, esta última de la contraria. Normalmente aquí es donde se dejan unas ciertas órdenes límite. Entonces llega el precio, me hace este movimiento, me toma la liquidez con este falso rompimiento, me activa este bloque de órdenes y viene posteriormente y rompe acá la estructura nuevamente. Eso se le conoce como un boss, que es precisamente rompimiento de estructura, ¿vale? Entonces, acá ustedes pueden observar precisamente que muchas veces vamos a encontrar estos falsos rompimientos, pero que realmente en el mundo del trading profesional los llamamos es como una toma de liquidez. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces viene, forma acá esto y ahí tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que esperamos normalmente después de esto en el precio? Entonces, Luis, si ya subió, entonces puedo meter compras. No, acá lo que tenemos que hacer es esperar a que regrese. Sin embargo, también es muy importante que ustedes tengan en cuenta siempre las tendencias mayores. Dense cuenta que aquí estamos analizando esta parte en una hora, pero uno tiene que empezar a mirar es, por ejemplo, en temporalidad diaria, qué es lo que está pasando y cuál es la temporalidad más grande existente. Y aquí podemos hacer dos cosas. Uno, si nos vamos a lo inmediato o a lo más cercano, pues claramente estamos hablando de una tendencia bajista, ¿cierto? Totalmente bajista. Voy a botar por acá esto, listo.
totalmente bajista. Aquí lo que podemos hacer es esperar, todavía el precio puede llegar, digamos, como una zona más alta para después de eso, si lo decide continuar bajando, o si lo vemos en un nivel un poco más macro, claramente estamos en una tendencia alcista, ¿cierto? Luis, pero acá esa línea de tendencia que tú acabas de marcar no toca este punto de acá, ¿significa que entonces también es un rompimiento? No. Un rompimiento no solo tiene que ser, digamos, de línea de tendencia. Por ejemplo, si yo lo trazara así, esto yo no lo cuento como igualmente un rompimiento. Te voy a explicar mi razón por qué no lo cuento como un rompimiento. Aunque yo marque así de esta manera y que esta zona de acá no me toque mi línea de tendencia, yo no lo tomo como un rompimiento por la sencilla razón que a pesar de eso sigue siendo una tendencia alcista. ¿Por qué? Dense cuenta de esto. Este es por último bajo, el bajo de acá, ¿cierto? Y este es el bajo que prácticamente me formo acá. ¿Cuál es más alto? ¿El primero o el segundo? Por obvia razón, por obvias razones, este primero de acá es un bajo, perdón, más alto. Por obvias razones. Ahora no me quiere marcar. Listo. Por obvias razones, esta zona de acá, este punto de acá, es más alto que este anterior. ¿Y qué acaso las tendencias alcistas no significan que son altos y bajos cada vez más altos? Entonces, aunque no me toque la línea de tendencia, para mí no ha existido todavía un rompimiento. Existió un rompimiento de una línea de tendencia, pues que las líneas de tendencia pueden claramente todo el tiempo eh, actualizarse. Para mí, ¿cuándo es que existe un rompimiento real? Cuando, por ejemplo, si el caso fuera distinto, el precio llegara y me pasara este último bajo de acá. Si eso llegase a pasar, para mí ahí sí existe un rompimiento. Pero solo porque existe el rompimiento de la línea de tendencia, no. Vamos al ejemplo en una hora. En una hora, les cuento lo siguiente. Acá no solo existe un rompimiento en la línea de tendencia como tal, sino que también dense cuenta cómo este punto de aquí, este bajo que me formó acá el precio, uy, perdón, este bajo que me formó aquí el precio, me pasa este último bajo de acá. ¿Sí o no? Aquí en este caso, volvemos a hacer el ejemplo. ¿Qué bajo es más alto? ¿El primero o el segundo? En este caso, este de acá arriba es un bajo más alto, ¿cierto? Está mucho más alto que el que está acá abajito. Entonces, eso me indica a mí que además de haber roto la línea de tendencia, también me sobrepasó ese último movimiento. Ahí sí podemos hablar de un rompimiento como tal, ¿cierto? Ahí sí es un rompimiento. Entonces, eso es algo que también ustedes tienen que mirar, porque muchas veces yo veo personas que están marcando la línea de tendencia y simplemente porque se la rompe dicen como, uff, rompimiento. Ya, se va el precio en contra, metamos operación de compra, de venta, lo que sea, y no, no tiene por qué ser así. O sea, el rompimiento, como les digo, si no te ha pasado el último soporte, no te ha pasado la última resistencia, no te preocupes, no tienes por qué llegar y empezar a ver ese tipo de temas de falsos rompimientos. Vamos a ver, de pronto busquemos otro falso rompimiento y un rompimiento real. Vamos al pasado. Luis, pero ¿por qué vamos al pasado si deberíamos de estar analizando el presente? Bueno, no se preocupen porque siempre hemos hablado del tema del backtesting, siempre hemos hablado que, por ejemplo, si hay una información que yo ejecuto en el pasado y funciona, es porque muy probablemente me va a funcionar en el presente y muy probablemente me va a funcionar en el futuro. Entonces, tranquilos por ese lado. A ver por acá. Voy a colocar el MACD. Listo. Tenemos una tendencia alcista claramente, viene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, pero acá viene y hay un rompimiento fuerte. Recuerden cuando hablamos de un rompimiento fuerte, decíamos que era fuerte.
¿cierto? Y que prácticamente no duraba nada. En ese momento aquí prácticamente en una tendencia de una hora, en 2 horas ya es el precio donde estaba. Y además de eso, listo, digamos que en esta primera parte de acá, voy a tomar esto como referencia de mi último bajo y este es el último otro bajo, ¿cierto? El momento que llega el precio y me llega en esta vela de aquí, me forma esta velita de acá, todavía les pregunto, bueno, les voy a preguntar, ¿existe un rompimiento aquí en esta vela? ¿Sí o no? En esta vela de acá. Uy, no, exactamente, no existe todavía un rompimiento. ¿Por qué? Porque lo único que entre comillas rompió fue una línea de tendencia que yo marqué, pero no significa que tenga que sí o sí respetar esa línea de tendencia. Todavía no existe un rompimiento porque no me ha pasado todavía, en este caso que estamos hablando de una tendencia al alza, no me ha pasado ningún bajo. ¿En qué momento yo ya digo existe un rompimiento? Cuando en la segunda vela, que es esta de aquí, esta de acá, no solo me pasa este último bajo, sino que tras derecho también me pasa este bajo que yo tengo acá. Se me pasa dos bajos en este momento. Ahí yo ya puedo hablar de, ok, existe un rompimiento. Y a su vez, al momento de ver que es con tanta fuerza, y a su vez que veo que, por ejemplo, aquí el volumen en ningún momento sube, sino que se mantiene abajo e incluso cuando empieza estas velas toman nuevamente fuerza, yo digo, esto es un rompimiento real. Aquí sí hay un rompimiento real. Vamos a ver de pronto por ahí a ver si encontramos uno falso nuevamente. Déjenme ver por acá. Igual recordemos que esto lo podemos ver en cualquier temporalidad, entonces no hay problema. Vamos a ver cuál puede ser lo que está pasando ahorita. Tan, 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 tan. A ver si encontramos uno por acá. Estamos en el euro dólar. Mm, podría ser este pequeñito de acá. Voy a buscar de pronto si encuentro uno más grande, como más fácil de ver, pero denme un momentico. Hay 4 horas. A ver. Tan, 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 tan. Todo bien por acá. Esto podría ser un ejemplo. Esto podría ser un ejemplo. El de acá. Listo. Bueno, venimos acá. Tenemos claramente una tendencia bajista, ¿cierto? El precio viene bajando. Viene formando cada vez altos más bajos. Entonces viene, forma un alto más bajo que el anterior, un bajo más bajo que el anterior, y un momento a otro, ¡pum! Me forma este alto. Este alto es prácticamente igual que este anterior de acá, ¿cierto? Y no conforme con eso, viene, el precio viene hasta acá abajo y ahora sube hasta este punto de acá. Entonces, aquí muchos que habrán dicho, no, no conforme con que me rompió este punto de acá, ¿cierto? Porque acá prácticamente con este último, bueno, este alto de acá, creo que no se me selecciona, este alto de acá igualó este alto anterior, me formó también en este punto un bajo, perdón, un bajo más alto que el anterior. Y oh sorpresa, aquí en este punto me formó también un alto más alto que el anterior. En efecto, confirmamos que nos vamos para compras. Pero entonces lo que yo voy a hacer es claramente esperar a que retroceda el precio para meter una compra.
Eso es lo que muchos hubiesen dicho, ¿cierto? Muchos, estoy seguro. Al momento de ver esa información, muchos llegaron a tomar la decisión de meter y ejecutar compras en este punto. A ver, la información estaba ahí. Veníamos de una tendencia bajista, como les acabo de mostrar, con un alto, un bajo, un alto más bajo, y un momento a otro me empieza a formar una estructura alcista, ¿cierto? Pero lo que la gente no sabe es que esto era un retroceso. Lo que hizo el precio acá fue tomarme la liquidez, como les comenté ya, de este punto de acá, de estas zonas de acá, buscando prácticamente, a ver, a una hora, una cosa. Uy, se me perdió. Se me perdió dónde estábamos. Ya. Buscando, como les decía, precisamente esta zona de acá, de soportes, después de este movimiento, tomando la liquidez, obviamente, de toda esa zona en la cual ya había marcado, para continuar posteriormente a eso con, uy, no, no voy. Toma la liquidez acá y después de eso sí empieza otra vez al mercado bajar. Y llega y baja. Y muchos en esta zona de acá de pronto dijeron como listo, acá ya por Fibonacci, línea de tendencia, voy a meter compras y el precio lo que hizo fue bajar, bajar y continuar bajando. ¿Por qué? Porque llegó y me rompió acá esto. Porque llegó eso y yo no lo vi. No, Luis, lo que pasa es que manipularon el mercado porque eso era tendencia alcista. No. Dense cuenta lo siguiente, dense cuenta cómo han venido haciendo los movimientos a la baja, fuertes, pronunciados, largos. Dense cuenta esos movimientos cómo han sido. Veamos el RSI en esta zona. Bueno, no, el MACD gusta un poco más. En esos puntos de acá, ¿qué tal? Listo. En estas zonas de acá, ojo con esto. Tal vez en este punto de aquí, sí hubiésemos pensado que existía la probabilidad que el precio cambiara de precio, que cambiara de dirección. Es correcto. Dense cuenta aquí como el volumen, además de la señal y la línea del MACD, vienen subiendo, el volumen aumenta significativamente al alza, ¿correcto? Pero después de este movimiento, cuando me forma ya este, acá el volumen ya no es ni siquiera tan grande, ya no es tan pronunciado, ya no es tan alto. Distinto cuando empieza a bajar el precio, dense cuenta cómo empieza el volumen a agrandarse, a ensancharse, por decirlo de alguna manera, es más grande que este, y además de eso, la media móvil y bueno, el histograma, la señal y el MACD me están cruzando hacia abajo. Vean cómo venía subiendo, 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 y acá, ¡pum!, se fueron para abajo. Acá con esta información es que yo puedo decir, esto era un falso rompimiento, esto es simplemente un retroceso para llegar y tomar liquidez y continuar con su movimiento a la baja. Y en efecto el precio empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Entonces, vean cómo podemos mezclar indicadores técnicos con información que el precio mismo me está diciendo y también con un poco de lógica, ¿cierto? Entonces, acá también es importante eso. Digamos que tú llegaste y, por ejemplo, metiste una operación de compra y la perdiste, que viste esto y dijiste como no, pero ¿quién quita de pronto que esto se regrese en serio? A ver, puede pasar, lo que pasó seguramente es que perdiste la operación. No hay problema, perder una operación no está mal. ¿En dónde radica el problema de pronto entonces en este caso? Si continuaste buscando compras en ese sentido. Y eso es algo que también he visto hacer muchas veces. Llega alguien y mete una operación, la pierde, pero como se siente tan hiper mega seguro que la operación se va a cumplir porque es que yo ya analicé, porque es que yo este escenario ya lo vi, porque es que yo lo aprendí, porque es que no sé qué, vuelves a perder y vuelves a perder y vuelves a perder y ahí es donde viene el problema. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros logramos identificar un falso rompimiento a un rompimiento real. Tense cuenta que precisamente utilizamos herramientas como el MACD que me ayudan mucho viendo el volumen de operaciones en donde se encuentra para poder así yo tomar ciertas decisiones que me ayuden a ver o a clarificar un poco si el rompimiento que yo estoy operando es real o no. ¿Sí? Acá en ese momento en el eurodólar estamos viviendo un momento
de un rompimiento. Vamos a ver si es falso o no. Habrá que esperar. ¿Listo? Si yo pongo el MACD, puedo observar varias cosas. Uno, venía de tendencia bajista. Puse los MACD. Venía claramente de una tendencia bajista. Acá en este punto, el precio con este movimiento me toma prácticamente esto último de acá, esta liquidez de acá, me toma este último punto de acá, acá, ¿cierto? Me toma esa liquidez. Vamos a ver si simplemente va a tomarme esa liquidez para llegar y romperme la estructura para continuar, digamos, yendo hacia el alza, o si simplemente es un rompimiento falso en el cual llega el precio hasta cierta zona y el precio baja. Por ahora, el precio parece ser que en efecto sí va a ser un movimiento hacia el alza. Vamos a ver y toca esperar a ver el volumen de operaciones de compra qué tanto avanza. Sin embargo, pues hasta ahora, bueno, hasta ahora todavía nos queda más o menos un tiempito para poder, digamos, como saber qué va a hacer con el mercado, qué va a hacer el mercado, pero ya no suele moverse tanto sobre estas horas. Recordemos que normalmente es sobre la apertura de Nueva York que es donde tenemos más movimiento dentro del mercado, ¿sí? Ahora, hay que revisar. Si encontramos que el volumen de operaciones sigue aumentando, bueno, ahí ya estábamos hablando de un rompimiento real. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? ¿Meter compras de una vez? No, no sean afanados, tranquilos. Ya por lo menos tienes la dirección, ya sabes que el precio va a ir hacia arriba. Y tener la dirección es algo muy importante al momento del trading. Ya lo único que tienes que hacer es esperar el momento preciso para operar. ¿Cuándo puede ser? Bueno, esperemos un retroceso, espérate precisamente que haga un pullback para obviamente, ya hemos hablado también de esos temas de los pullbacks cuando existe un rompimiento. Muchas veces lo que hace el precio es romper, regresar a una zona de soporte o de resistencia para hacer un pequeño pullback y volver con su movimiento. Entonces, Luis, pero ya la operación se fue, mira ese movimiento al alza tan fuerte. Yo no me preocupa, porque ahí lo que está dándome es información. Ahí ya tenemos una información en la cual tenemos que esperar. Recuerden que uno de los secretos del trading también es la paciencia. Si tú eres un trader impaciente, créeme que los resultados difícilmente llegarán. Pero como yo sé que eres un trader profesional, porque por eso es que estás aquí conectado con nosotros, por eso es que semana tras semana te conectas con nosotros, precisamente para poder aprender, y eres una persona que a medida que está aprendiendo también está ganando con el servicio precisamente de Green Forex, pues sé que eres paciente, entonces no me preocupo obviamente por ese tema y sé que tienes la capacidad para poder afrontar y ser cada vez mejor en este mundo del trading. Bueno, ha sido un gusto para mí acompañarlos durante una semana más. Espero que esta información la puedan aplicar, la puedan analizar, puedan llegar y, pues obviamente, ir a los gráficos, verla, revisar obviamente todo ese tema, hacer las pruebas que tengan que hacer, revisarla, estudien, practiquen muchísimo, que es algo que les va a dar mucho resultado. La práctica constante, obviamente, es lo que nos hace profesionales. Entonces, no siendo más, los dejo con un abrazo muy fuerte y por una última información. Muchísimas gracias, Luis. Y como comentabas, la importancia de la educación, el conocimiento, incluso nuestros traders más experimentados del Instituto Español de la Bolsa siguen aprendiendo, siguen conociendo, siguen educándose, siguen compartiendo conocimientos y creciendo cada día, porque finalmente en el mundo de la finanza, yo creo que en el mundo de muchísimos sectores, quien no avanza, quien no está en constante crecimiento y aprendizaje, definitivamente se queda atrás. Por nuestra parte, queda la invitación de que se unan al servicio de Green Forex, también que nos acompañen la próxima semana y como siempre quedamos a la orden para ustedes en el correo electrónico que ven en pantalla y el número de teléfono. Hasta luego.